Bueno, continuamos con el ejercicio 3A. Nos anotamos en un costadito de la hoja el coeficiente del término cuadrático, lineal e independiente. Reemplazamos la fórmula resolvente y llegamos a que el valor de x sub 1 nos dio 2 y x sub 2 menos 4, ¿sí? El eje de simetría es el valor de x sub b, ¿sí? De la componente x del vértice, o sea, menos 1. El eje de simetría es una recta paralela al eje Y. Cuando nosotros tenemos ya averiguado las raíces, el vértice, el eje de simetría, obviamente, y la ordenada al origen, vamos a graficar la función cuadrática. Representamos las raíces, menos 4, 2, que es lo que acabamos de averiguar. El eje de simetría es menos 1, que también es la componente x del vértice. La componente y es menos 18, acá tenemos el vértice, y la ordenada al origen, menos 16, punto de intersección de la parábola con el eje y. Y graficamos. Y seguimos con el análisis. El dominio, si no hay ninguna restricción, siempre va a ser los reales. El dominio son todos los valores que toma x, o sea, la variable independiente. En cambio, la imagen son todos los valores de y, o sea, la variable dependiente. Acá tenemos un intervalo que va de menos 18 a más infinito. Bueno, siempre tenemos que buscar el menor valor, porque en el extremo izquierdo del intervalo va ubicado el menor valor. En este caso, el menor valor que toma la parábola es menos 18. Y el mayor valor, obviamente, es infinito, porque recuerden que la parábola no termina acá, es infinito los brazos. ¿Por qué se coloca un corchete? Porque me está indicando a mí de que este punto, menos 18, pertenece a la imagen, ¿sí? En cambio, cuando colocamos más infinito, menos infinito, siempre va paréntesis, que me indica que ese extremo no pertenece a la solución, en este caso de la imagen, ¿sí? Conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Bueno, son todos los valores que toma x para lo cual la función se hace positiva. O sea, del eje x hacia arriba, o sea, esta parte de la gráfica, es el conjunto de positividad, ¿sí? Porque son todos los valores de x para lo cual la función toma valores positivos, o sea, y es positivo. En cambio, conjunto de negatividad son todos los valores de x para lo cual la función se hace negativa, o sea, del eje x hacia abajo. Toda esta parte de la parábola, ¿sí?, corresponde al conjunto de negatividad. Bueno, ¿cuál sería la notación? Obviamente siempre en base a los valores de la variable independiente, ¿sí?, o sea, x. En el análisis, de toda gráfica, vamos a comenzar de izquierda a derecha, o sea, de menos infinito, que obviamente como se encuentra por arriba del eje x, va a pertenecer al conjunto de positividad, hasta la raíz, o sea, menos 4. Que obviamente el menos 4, ¿por qué tiene un paréntesis? Porque el menos 4 no pertenece ni al conjunto de positividad ni al conjunto de negatividad, es neutral. Ahora bien, ¿qué pasa? Pues nos quedamos detenidos acá. ¿Qué pasa a partir de menos 4? Bueno, de menos 4 a 2 tenemos el conjunto de negatividad. Están observando o vieron que la gráfica estaba por debajo del eje x. Entonces, en conjunto de negatividad, menos 4, 2. La U indica unión porque a partir del 2 a más infinito corresponde al conjunto de positividad. Intervalo de crecimiento y decrecimiento. Bueno, los valores de x siempre van en aumento y lo que uno tiene que analizar es qué pasa con los correspondientes valores de y. Si aumentan, pertenecen al conjunto de, al intervalo de crecimiento. Y si los correspondientes valores de y disminuyen, corresponden al intervalo de decrecimiento. Obviamente la notación siempre es con respecto a la variable independiente, o sea, x. Y volvemos de vuelta a lo mismo, siempre analizamos la gráfica de izquierda a derecha. ¿Qué es lo que pasa acá? El intervalo
Vamos a arrancar, perdón. Me da la sombra. A ver, ahí. Ahora sí. Cuelga el celular. Entonces la lapicera va por un lado y mi voz va por el otro. Por eso hice un silencio. Bueno, ahora sí. Vamos por lo último. Intervalo de crecimiento y decrecimiento. Arrancamos por la izquierda. Si nosotros observamos, la función está decreciendo, porque a medida que los valores de x aumentan, los correspondientes valores de y disminuyen. ¿Y hasta dónde van a disminuir? Y bueno, de menos infinito hasta, llegamos al vértice y acá tenemos el corte, hasta menos 1. Entonces, el intervalo de decrecimiento es de menos infinito a 1. Y de 1 a más infinito es el intervalo de crecimiento. Acá tendríamos que agregar algo más, que yo no lo agregué, que son los máximos y mínimos. Y lo vamos a anotar acá en la grabación. Bueno, el vértice, siempre es el vértice, ¿sí? Con este último análisis. ¿Es un máximo o es un mínimo? Bueno, si la función pasa de ser decreciente a creciente, como en este caso, tenemos un mínimo. ¿Y cuáles son las coordenadas de este punto? Bueno, los del vértice, o sea, menos 1, lo estoy anotando acá, perdón, porque no puedo ver la cámara, menos 1, menos 18. Este es un mínimo. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque la función pasa de ser decreciente a creciente. Si el coeficiente del término cuadrático hubiese sido negativo, obviamente los brazos de la parábola no irían hacia arriba, como en este caso, irían hacia abajo. En ese caso estaríamos ante la presencia de un máximo, ¿sí? Porque la función pasa de ser creciente a decreciente. No sé si lo notan, ¿sí? El movimiento que yo hago. La función pasa de ser creciente a decreciente. Bueno, hasta acá terminamos el ejercicio 3A.